Les presento nuestro panel de convencionales que anunciábamos sobre el final del bloque anterior. Aquí están a mi izquierda, pero a la derecha de la pantalla, Constanza V y Marco Barraza, pero para que no se vayan a ofender ninguno de los dos. No, por supuesto que no. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a este lado fue Chaín y Giovanna Roa. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Muy bien, Esta democracia gracias. cristiana, Frente Amplio, si en términos gruesos, Frente Amplio, algunas de las configuraciones de la derecha y Partido Comunista. ¿Sí? Así es. Así es. O Apruebo Dignidad también puede ser. Apruebo Dignidad, Chile Digno y Partido Comunista, todas las identidades Todas juntas. juntas. Es que quizás si ahí hay convención, uno de los problemas la de nuestro convención. sistema político, que tenemos demasiadas banderas o demasiadas marcas. Pero bueno, yo me las he ido tratando de O sea, aprender. y ahí los nombres de los colectivos, los números de colectivos y No, yo ya, los de la se derecha me pierden. superaron. Imagínate, yo ni siquiera sé cuál es el nombre de mi colectivo. La Así que- propuesta de sistema político, dice el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, no constituye un bicameralismo asimétrico, sino un unicameralismo encubierto. Es medio enredado como concepto, pero lo que dice básicamente es que no se está reemplazando el Senado por una Cámara de cartón, ha dicho otro, una Cámara que no tiene las suficientes atribuciones. Acabo de cachar que estoy sin mascarilla, así que me la voy a poner, porque tenemos que estar con mascarilla todos. Giovanna Roa, ¿qué opina de la declaración del presidente del PSA, el senador Elizalde? Sí, no, yo creo que es complejo hablar de que una Cámara que tiene representación territorial y que busca la descentralización del poder es de cartón. Yo creo que hay que tener harto ojo ahí con las declaraciones. Por el contrario, yo creo que lo que hicieron en el sistema político, yo no soy parte de la comisión, pero tengo acá tres compañeros que sí lo son, es buscar justamente equilibrios territoriales, equilibrios políticos que permitan que, claro, tengamos una visión país, pero también que los territorios puedan tener más incidencia, más poder para tomar decisiones sobre ellos mismos. Así que yo diría que es desafortunada. la verdad. Elizalde dice que no tienen poder. Fuache me parece que también piensa lo mismo. Sí, la verdad es que esta Cámara Territorial no tiene ninguna incidencia en el proceso legislativo. La Cámara de Diputados va a poder hacer lo que quiera por 4/7 de los presentes, va a poder ignorar completamente la opinión de la Cámara de las Regiones, por lo tanto es una Cámara decorativa. Además muy restringida. Perdona, pues, solo como ejemplo, 4/7 hoy tiene cualquiera de los dos. El oficialismo tiene 4/7. Pero es, digamos. es de los presentes, así es que eso es variable. además, ¿no? ya, Entonces, además. por lo tanto, ya cualquiera puede alcanzar ese quórum y va a poder ignorar completamente lo que opine la Cámara de las Regiones. Pero además tiene materias muy acotadas, básicamente ley de presupuesto y cuestiones de carácter político-administrativo, división político-administrativa del poder, el tema de las competencias para los órganos regionales y comunales, estatuto regional, puras materias, partidos políticos, votaciones populares y escrutinio, que además se ven cada 8 o 10 años y por lo tanto después de implementar la Constitución, lo que tendría que hacer esa Cámara es tener una muy buena cafetería para poder esperar que le llegue la ley de presupuesto, porque va a ser lo único que realmente van a tener incidencia. Y desconoce que a las regiones también les interesa participar en la discusión de salud, de educación, de vivienda, sobre todo con la realidad geográfica y social tan diversa que tiene nuestro Y país. esos temas no quedan adentro. Marcos Barraza, ¿qué piensa? No, yo creo que primero me quiero hacer cargo de las declaraciones del presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Yo creo que son lejos de las declaraciones más corporativizadas y de defensa del puesto del trabajo que he escuchado. Defensa de puestos de trabajo. Claro, o sea, lo que hemos visto es una defensa, digamos, violenta por parte de muchas senadoras y senadores que están defendiendo, entre otras cosas, su espacio. Y no están atendiendo a que son parte también de una crisis estructural en el país. ¿Alguien podría decir que el Senado lo ha hecho bien en estos años? Cuando tenemos legislaciones que se demoran 10 años. ¿Alguien podría decir que el Senado cumple con las expectativas populares? ¿Alguien podría decir que el quórum de 4/7 es un quórum bajo? ¿56%? O sea, no, yo creo que son declaraciones altamente inapropiadas que no están dando cuenta de la crisis y la magnitud que vive el país de esa crisis. Yo desapruebo esas declaraciones y me extrañan mucho, porque yo creo que el presidente del Senado, el presidente del Partido Socialista, suele tener declaraciones más ponderadas y más juiciosas respecto de la crisis política que vive el país. Y en esta oportunidad tuvo una defensa absolutamente corporativizada, distante de la demanda popular. Es una defensa corporativa, dice Marcos Barraza. Constanza V, ¿tiene un punto Marcos Barraza? ¿El Senado lo ha hecho mal? ¿Se ha demorado 10 años en proyectos? A ver, yo creo que lo primero es que no es esencial para que un proceso constituyente se llame como tal, cambiarlo todo. ¿Ah? O sea, hay cosas que están funcionando mal y yo creo que esas son las cosas que se tienen que cambiar, pero lo que está funcionando bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a apretar el botón de reseteo, como diría una convención constituyente durante esta semana? Aquí yo creo que me parece que se aplica perfecto lo que ocurre con el Senado. ¿Quién dijo que eliminar el Senado era esencial para cambiarlo todo?
O sea, desde ese punto de vista, yo creo que la eliminación, al menos del Senado, es una cuestión de voluntarismo político, porque francamente no se ha dado ni un argumento, ni uno, que pueda permitir decir que eliminar el Senado va a aplicar un cambio necesariamente razonable. Lo que dice Marco, de que, bueno, que el Senado en realidad tenía un mal desempeño, al igual que otras instituciones, todas las instituciones han tenido mal desempeño. Bueno, digamos que la Cámara de Diputados le va muy bien, pero no por eso vamos a terminar cambiando y minando todas las instituciones. Para eso tendríamos entonces que cambiar el presidente, el concepto de ministro, los conceptos de diputados. Bueno, no ese es el punto. La verdadera razón por el tema de la eliminación del Senado no pasa por un tema técnico. De hecho, todos los expertos planteaban de que el Senado no hacía más lento en la tramitación de los proyectos, no implicaba una traba o un veto, sino que más bien todo lo contrario. En el Senado incluso se hace más rápido las cosas porque llegan a acuerdos más rápido porque son menos. Pero lo más importante, y con esto cierro, eliminar el Senado en la práctica lo que implica es concentrar el poder. Y como está estructurado hoy día el sistema, y uno lo mira como un auto en el fondo que tiene que funcionar, para eso tiene que tener motor, tiene que tener radiador y una serie de otras cosas, tú necesitas tener un sistema que desconcentre el poder. Y lo que está haciendo el sistema que hoy día se está aprobando es concentrarlo. Y eso obviamente te genera un riesgo de totalitarismo, tiranía y dictadura. Marco Farraza está viendo la palabra, lleva una rueda también, fue también. Marco. Sí, no, mira, yo bien sencillo, no creo que se justifique ni se explique la existencia de una cámara revisora respecto de otra cámara. Y el Senado lo que cumple es el carácter de revisar. No es necesario. No es necesario. De manera espejo lo que hace la Cámara de Diputados. Progresivamente se le fueron adosando atribuciones que en los hechos tenemos una doble legislación. Yo entiendo los pesos y los contrapesos, pero los entiendo respecto del Ejecutivo y el Legislativo, no al interior del mismo Poder Legislativo. Ajá. En segundo lugar, creo que en los hechos el Senado no representa a las regiones. Nadie podría decir que las senadoras y senadores son, digamos, depositarios de la voluntad regional. Y lo que hace la Cámara de las Regiones es precisamente establecer aquellas materias que permitan abordar desde los territorios las transformaciones, porque, ojo, pero dice Chaín que tiene que tener una muy buena cafetería porque no van a hacer nada. Sí, lo que pasa es que a Fuad le gusta tomar mucho café, entonces probablemente él requiere harto café, pero creo que no hay que desnostar la Cámara de las Regiones. O sea, que tiene atribuciones. O sea, tiene atribuciones, pero además algo bien importante, tiene un listado bien importante de atribuciones, incluso además de las materias propias de la legislación regional como división político-administrativa, ley de presupuestos de la nación, tiene ley de partidos políticos, sistema electoral, contraloría, o sea, tiene un listado bien, digamos, robusto de atribuciones que son consistentes con un bicameralismo asimétrico, porque lo que no requerimos es tener dos cámaras que hagan lo mismo. Que sean simétricas, fue Chaín, que le gusta el café. Digamos. Nadie ha defendido las cámaras de espejo acá, primero. Yo creo que eso es una ilusión. Pero sí que la Cámara de las Regiones, porque lo que ocurre es que se establece como principio en la Constitución, en materia electoral, la proporcionalidad. Eso va a significar que la Cámara de Diputados van a quedar mucho más representadas hoy día los grandes centros urbanos, la región metropolitana, la quinta región, parte de la región del Biobío, y todo el resto va a quedar menos representado proporcionalmente de lo que está hoy día. Eso va a significar que las regiones, sobre todo aquellas apartadas, menos densamente pobladas, ¿no es cierto?, y habitualmente que son las más postergadas, van a quedar con menos representación en el poder político, van a quedar debilitadas. Y por eso es que esta Cámara de las Regiones, que establecía un mecanismo de corrección, igual número de representantes por región, sin importar su tamaño ni su número de habitantes, le daba el poder a las regiones también con mayores exigencias de arraigo de sus representantes. Y a los habitantes de esas regiones, por Dios que le importa la salud, la educación, no le importa tanto el tema de la Contraloría, digamos, los partidos políticos, le importa discutir los temas que le afectan. Y ahí están súper subrepresentados. Y además, cuando opina la Cámara Territorial, 4/7 de la Cámara de Diputados pueden decir, me da lo mismo, yo insisto con mi proyecto. Eso es debilitar la participación política de las regiones en el debate nacional. Que no es una mayoría suficiente porque Marco Farraza dice que es harto. No, en absoluto. Lo que yo creo es que nosotros, digamos, no puede torcer la voluntad de las regiones para insistir con su proyecto. Pero además, lo más importante, esto en la práctica lo que hace es que permea nuestra democracia para el virus, la hace permeable al virus del autoritarismo. ¿Por qué? Porque es cierto que la actual Constitución tiene muchos cerrojos a la participación, quórum supramayoritario, doble cámara espejo, tribunal constitucional con una facultad revisora, digamos, ex ante, de control preventivo de constitucionalidad, pero resulta, antes tenía binominal y senadores designados también, pero hoy día le estamos abriendo la puerta. Si una persona llega a la presidencia de la República y se hace del Congreso, además con partidos políticos débiles, porque se dinamita el sistema de partidos aún más,
y gana por un voto, logra conquistar una mayoría de un voto en la Cámara de Diputados, porque prácticamente todas las leyes van a ser de mayoría simple, va a poder hacer lo que quiera, sin contrapeso, sin revisión. Y así es como todos los dictadorcillos, los autoritarios de América Latina, pero también de Europa, es como se han hecho del poder. Y eso me parece extremadamente grave porque hace vulnerable, frágil nuestro sistema democrático. Giovanna Roa, ¿no ves No, yo riesgo? siguiendo en la línea del café, yo creo que evidentemente Constanza y Fox han estado tomando muchos cafés porque están muy coordinados en el, No, créeme que en el ninguno. ataque al Ninguno. sistema. Créeme que ninguno. Están en la Te lo misma doy por- línea, por sentado. están en la misma línea de meter miedo con respecto al proceso, con respecto a la propuesta, y yo creo que eso es sumamente grave. Acá no hay un afán de cambiarlo todo, por el contrario, hay un afán de entender cuáles culturalmente también las dinámicas de nuestro país y llevarlas hacia una mejora y llevarlo hacia un objetivo que es absolutamente colectivo, y creo que estarás de acuerdo, que es la defender el proceso, hagamos las que es cosas la bien, Giovanna, no la descentralización del poder, autocomplacencia. pues. No, eso no Y es cuando defender el estamos proceso. hablando de la descentralización del poder y darle más poder a las regiones, ahí sí es importante qué pasa con la representación de una cámara regional que va a tener la misma cantidad de habitantes, o sea, la misma cantidad de representantes independiente de la cantidad de habitantes. Ajá. Están menospreciando la figura y yo creo que eso es muy complejo, porque a priori le están diciendo que no va a tener potestad, y con esto termino, ¿Ya? cuando tenemos un Senado que evidentemente no funciona, y esto no es cambiarlo todo, estamos hablando de una institución que solo burocratiza, que viene a vetar en el fondo o aceptar lo que está haciendo por meses la tramitación de otra Cámara. Entonces, yo les pido que seamos un poquito más claros y más sinceros con cómo funciona el sistema, porque es la única forma de que la gente en la casa también pueda formarse una opinión que sea en base a información concreta. Cortito, Fer. Si ninguna propuesta mantenía el Senado como está. Si un tema de velocidad, pongámosle plazo a la revisión. Siempre se planteó que la Cámara de Origen fuera la Cámara de Diputados, que el Senado dejara de ser Cámara de Origen y fuera solo Cámara Revisora. Pongámosle plazo para esa revisión, no hay ningún problema. Pero lo que aquí se está haciendo es destruir completamente el poder de la región y la discusión de los debates nacionales y dejar en la práctica una sola Cámara. Una de las críticas que se hace es que aparentemente el Senado lo que hace por el tipo de elección que tiene es que sobrerepresenta a los sectores conservadores, los sectores rurales, por ejemplo, y que esa es una de las, y que eso incide en su composición y que por lo tanto no tiene sentido tenerla si es que va a de alguna manera modificar el juego de mayorías y minorías, digamos. Sí, mira, en síntesis, el tema de por qué el Senado es importante tiene que ver con que las regiones puedan participar de las decisiones nacionales. ¿Qué sacas con tener una Cámara Territorial o de las regiones o como se llame, si la práctica no puede participar de las decisiones nacionales, como sería, por ejemplo, una reforma a la salud o una reforma a las pensiones, que todavía nadie le ha puesto el Ya, cascabel ese es el al gato problema de las atribuciones, respecto a ¿cierto? eso, Ya. sí, pero que es importante tener sí. eso claro. El Senado hoy Sí, día para ordenar la discusión. participa de temas que tienen que ver con los controles y los pesos y contrapesos. Por ejemplo, el nombramiento. Por ejemplo, el tema de las acusaciones constitucionales. Imagínate una acusación constitucional de una sola Cámara por mayoría. Chao el presidencialismo, se acabó. Presidente, chao, ministro, chao. Imagínate por mayoría poder tener que la misma Cámara que lo lleva al mismo Congreso, ¿cierto? Que lo acusa, es el que lo juzga. Y por otro lado, yo quiero tomar un tema que decía Marco respecto a los dolores sociales. Yo creo que hay que tomar el guante también en la constituyente, porque resulta que los dolores sociales que llevaron a este proceso constituyente, como sería la salud, especialmente las pensiones, la educación, hoy día se ha dejado, ¿cierto?, en el patio de atrás. Eso no ha sido lo que se ha centrado en la constituyente, sino que se ha centrado básicamente en la desmantelamiento del sistema, y eso queda bastante claro, no solamente con las declaraciones, sino que con los hechos, Giovanna, con los hechos. O sea, yo creo que acá uno tiene que hablar con la verdad. En ese sentido, yo creo que es mucho más transparente decir, mira, estamos por una sola Cámara. Yo creo que ahí el Partido Comunista ha sido súper claro, estamos por una Cámara, pero no le mintamos al país diciendo que acá se trata de dos cámaras, un bicameralismo asimétrico para tratar de disfrazar una cuestión que está bastante clara y es bastante evidente. Y no hay un argumento, uno, de peso que pueda justificar la eliminación del Senado. Ni los técnicos lo han señalado así, ni tampoco los políticos dentro de la Convención Constitucional. Dejemos el tema de los derechos sociales para después. Marco Barraza. No, mira, bien preciso. Si uno quiere transitar en reformas sociales estructurales que, por ejemplo, permitan tener pensiones dignas, solucionar el déficit habitacional de más de 1 millón de viviendas entre cuantitativo y cualitativo, si uno quiere tener una salud pública de calidad digna y una educación gratuita con orientación nacional para el desarrollo del país, evidentemente que tiene que contar con un sistema político que habilite ese proceso. Y el actual Senado no solo retrasa los procesos legislativos, los enlentece, sino que también los desvirtúa. O sea, abundan demasiado los ejemplos de legislaciones que de la Cámara de Diputados y de diputadas son desvirtuadas en el Senado. El Senado, por definición, es una entidad elitista. Y lo que buscamos es precisamente tener una Cámara de las regiones, porque las élites y las burocracias no son naturales, se van construyendo. Lo que necesitamos es que la Cámara de las regiones
tenga un conector directo con las asambleas regionales en las respectivas regiones. ¿Superamos el debate de tener 16 congresos distintos? Sí, afortunadamente. Pero requerimos también de que los territorios tengan conexión directa con la legislación que está cursando en esta Cámara de las Regiones. Y el Senado no cumple con ese propósito. O sea, es bien corporativo lo que ha hecho el Senado, si el Senado gastó plata en invitar a la Comisión de Venecia para defenderse a sí mismo. O sea, es bien impresentable. Sí, pero ¿cuál es, y es bien impresentable que el haya... Senado, que el Senado bien... no estaría de acuerdo con la orientación de los cambios que se requieren. Porque si no, lo que estamos hablando es de crear una institucionalidad para un determinado tipo de ideas. No para un determinado tipo de ideas, para el debate pluralista, porque la Cámara de las Regiones va a representar por igual a todas las regiones. Ojo, que el argumento de Fuad, que la Cámara de Diputados representa una Cámara política y por definición tiene que tener criterios de paridad, de escaños reservados, criterios que le den un sentido democrático a esa Cámara política. Pero también se requiere de una Cámara de las Regiones y nosotros, el Partido Comunista, transitamos de una discusión de unicameralismo porque sabíamos que el número no permitía unicameralismo a una discusión sobre bicameralismo asimétrico. Y creo que la propuesta que emerge transversalmente, sin la participación de la democracia cristiana, que fueron los que se retiraron, es una buena propuesta que da respuesta a las urgencias del país. país. No es bicameralismo si no está anclado en la misma institución. Por eso seamos súper claros con eso. Si no está en la misma institución, imagínate que ni siquiera se eligen al mismo momento. Se elige junto con las comunas y con las regiones. Entonces no es una segunda cámara, digamos las cosas como son. Es un unicameralismo de facto. Es un peso territorial. Lo que ocurre, a ver, esto es un unicameralismo con capucha, porque no quisieron mostrar la cara del unicameralismo, le pusieron la capucha a una cámara territorial de papel, débil, sin facultades, que tú hablabas de los 4/7. Mire, la norma del Congreso la va a poder aprobar por mayoría. Con 4/7 de los presentes le tuerce la voluntad a esta Cámara de las Regiones. O sea, como lo dijo el senador Insulza, ¿no es cierto?, que esto es de alguna manera indigno. Indigno. Lo han dicho los politólogos, que quienes se postulan a esa Cámara tienen que estar dispuestos a la humillación. No lo digo yo, no lo dice ningún convencional de derecha, lo dicen politólogos de izquierda. Lo han dicho, mire, profesores de Derecho Constitucional del Partido Socialista, que han dicho que esto es un mal acuerdo. Yo creo que hay espacio para corregirlo. A propósito de Giovanna, porque tenemos que tener un buen proceso constituyente, de lo contrario, los derechos sociales que pueden estar establecidos, todos los derechos fundamentales van a ser letra muerta si no tenemos un sistema político que funcione bien. Y lo más importante, que le cierre la puerta al autoritarismo, porque el autoritarismo no solo hace que se pierda la libertad, sino que también se pierde el progreso, se pierde la posibilidad de financiar los derechos sociales. Y para eso el coste es muy malo. Un presidente que continúa con muchas atribuciones, un Congreso unicameral en la práctica, en que todas las materias se aprueban por mayoría simple, partidos políticos débiles, sin tribunal constitucional, con un sistema de justicia totalmente debilitado, atomizado, se acaba el Poder Judicial. Entonces, creo yo que las condiciones para que un populista de extrema derecha o de extrema izquierda, o estos apolíticos que son a veces peores, ¿no es cierto?, pueda llegar al poder y hacerse completamente de nuestra democracia. Y creo que ser una persona que está comprometida con el proceso constituyente, que no solo llamamos a votar a prueba, estuvimos en el acuerdo desde el primer día, es justamente identificar estos temas, porque en esto no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar y tenemos que hacer las cosas bien, sobre todo para poder fortalecer la línea de defensa de la democracia. Es que, ¿cómo tú podías hablar del compromiso o no con el proceso si te paraste de la mesa de negociación? O sea, convengamos. Si es que tú tienes diferencias. Conversaciones, Giovanna, pero una mesa que iba cuando yo estuve 2 días en la mesa. Y cuando, en definitiva, lo que nos dicen es vamos para allá y vamos al precipicio, yo lo que dije, bueno, en estas condiciones no estoy disponible. No me parecía honesto quedarme hasta el final sabiendo que no iba a estar de acuerdo con la orientación que tenía. Pero por favor, uno no se sienta a una mesa solo si es que está de acuerdo con las conversaciones y reflexiones que se dan ahí. Uno se sienta a una mesa justamente a construir democráticamente, mediante el diálogo, un espacio de acuerdo. Entonces, pararse y cuando planteé un tema y se negaron siquiera a discutirlo, entonces no tenía sentido. Pararse a una mesa y después hablar de quién tiene compromiso, no tiene compromiso con el proceso constituyente, me parece que, y con mucho cariño, me parece que es descarado. Ahora, lamento que la conversación que estemos dando acá es una conversación que se está dando en un tono como si estuviéramos peleando, cuando en verdad lo que estamos haciendo es tratando de construir efectivamente un sistema político que responda a las necesidades, a los anhelos, a las exigencias que nos hizo también la ciudadanía. Nosotros no estamos acá porque todo el sistema CONI estaba bien. Si estuviéramos celebrando como el sistema actual, no estaríamos haciendo una nueva constitución. De acuerdo, es la solución. Y en ese sentido, creo que defender una institución como el Senado
teniendo ustedes mismos, compañeros y compañeras que están en el Senado, y que esto les va a permitir estar 8 años más con un sueldo maravilloso, con un montón de regalías que no cuenta ni un otro chileno o chilena. O sea, a mí me parece que, como decía Marco antes, una defensa corporativa que es muy compleja. Yo los invito a que se abran a escribir una constitución que dé sistemas nuevos a este país. Escribir una constitución que, por ejemplo, priorice la descentralización. O sea, teniendo el sistema que tenemos hoy día, es un sistema sumamente centralizado. Yo me pregunto si ustedes, ¿por qué está tan dispuestos a seguir manteniendo el poder centralizado? Eso es absolutamente, eso sí que es humillante para las regiones. Constanza ¿Quién ha Uber. estado en eso? ¿Quién le estaba Déjeme, disputando? Constanza Uber. tomar dos puntos. Uno, tomar el guante de lo que dice Giovanna. Nosotros, de hecho, Giovanna, fuimos los primeros que planteamos una descentralización efectiva. ¿Y qué quiere decir eso? Empoderar los gobiernos locales, empoderar los municipios con un buen control, de tal manera de invertir la pirámide, que sean los municipios, el alcalde, los concejales, quienes están más cerca de los ciudadanos, los que finalmente tengan mayor poder, y no estas superestructuras de asambleas regionales, de mini congresos, de mini gobiernos, de las regiones, de las comunas, de las provincias, y todo este enredo que se está armando burocrático, que solamente va a alejar a las personas de la verdadera solución. No, pero sí dice Marcos Barraza Está bien, pero por eso... quedó en el pasado. No, quedó en el pasado, pero me parece que igual es importante, porque quienes no estamos por concentrar el poder, sino que descentralizarlo de manera efectiva, mira, ni siquiera fuimos escuchados con ese tema. Digo, o sea, con suerte creo que se discutió un par de minutos en una de las comisiones. Pero voy al segundo tema. Yo creo que acá, lamentablemente, la Convención Constitucional está transitando por un camino que es muy peligroso. Y ese camino ya no tiene que ver con diferencias de derecha, izquierda, centro, de extrema derecha, extrema izquierda, no, sino que entre demócratas y no demócratas. Y la realidad es que la Constitución actual tiene muchos problemas. Yo incluso, bueno, me tocó escribir sobre este tema, el diseño institucional, muchos problemas. Pero hay algo que ha permitido al menos esta Constitución, la vigente, es la alternancia en el poder. Es decir, pudo gobernar Bachelet, pudo gobernar Piñera, pudo gobernar Lagos, pudo gobernar Frey, pudo salir, ¿cierto?, un candidato del Frente Amplio, y resulta que, como yo veo que hoy día se está dando esta discusión constituyente, la propuesta de nueva Constitución no busca eso. No apunta a la alteración, en el fondo, el hecho que sea alternado la alternancia del poder, que es esencial para una democracia. Si no hay alternancia en el poder o la posibilidad de una alternancia en el poder, se acaba el sistema democrático. Yo creo que eso es un punto que hoy día estamos caminando por la cornisa y nos podemos terminar cayendo. Marco Barraza dice que no. No hay ninguna norma en el proceso constituyente aprobada o en redacción que impida la alternancia en el poder. Para no generar mentiras, para no generar falsedades frente a la opinión pública. El debate tiene que ser muy riguroso, no hay ninguna norma que apunte hacia aquello. Hay normas que lo que buscan es dotarnos de un sistema político institucional que efectivamente represente las expectativas sociales. Y yo lamento profundamente que en este debate se distorsione la verdad, porque por ejemplo FUAT intentó sistemáticamente quebrar la mesa de negociación y fue el único que la quebró, el único que se paró, el único representante de la democracia cristiana optó por quebrar la mesa de negociaciones. Contrariando, yo creo que incluso el pueblo demócrata cristiano, que tiene una expectativa de cambio y transformaciones sustantivas y que no tiene una representación adecuada. En segundo lugar, el debate sobre las regiones. La convención ha avanzado y ha arribado a buenas decisiones. O sea, se está fortaleciendo la posibilidad de que las regiones, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales tengan empresas públicas. Si el desarrollo tiene que llegar a las regiones. Despejamos el debate que no necesitamos 16 congresos, que es malo. Lo que necesitamos son gobiernos regionales con capacidades de inversión pública, de desarrollo, de desconcentración, no solo descentralización. En un mix que posibilite que la Cámara de las Regiones tenga representación real de las regiones, que hoy día no la tiene. Si las palabras del senador Insulza son, digamos, un insulto a las regiones, pues. O sea, él desprecia una futura institucionalidad porque no se siente cómodo él. Eso es muy grave. Ya, nos vamos a ir al corte, pero fue Chaim, que fue aludido antes de que nos vayamos. Yo no voy a ser cómplice de un espacio en que claramente se están generando las condiciones para que en 8 años más se termine la democracia. Y yo creo que no podía seguir en una mesa en que el poder absoluto del ala más izquierda de la convención se imponía, ni siquiera permitían que los temas se discutieran. Eso fue lo que gatilló mi salida de la mesa, porque aquí había un diseño preconcebido, tener un presidencialismo fuerte y
y un unicameralismo, que es el diseño del Partido Comunista, y que yo lo felicité al día siguiente porque lo logró completamente, sin ningún tipo de contrapeso. ¿Por qué? Porque este es un manual, el manual de Nicaragua, el manual de Venezuela, el manual, ¿no es cierto?, que también se está aplicando en Hungría, para no hablar solo de América Latina, donde por la vía democrática se llega al poder para después hacerse del Estado y transformar un gobierno democrático, un sistema democrático, una dictadura. Yo por lo menos con mi presencia no voy a ser cómplice de una negociación que genera las condiciones para eso y para la pérdida de la democracia. Y he recibido el apoyo transversal, no solo de mi partido, sino que de mucha gente de izquierda democrática que se da cuenta de estos riesgos, que se da cuenta del juego en el que estamos y que requiere y demanda que el sistema político dentro de la convención tenga correcciones que nos permitan hacer cambios, pero no arriesgar nuestro sistema democrático. Vamos a hacer una cosa. Giovanna Roa quiere la palabra. Está el tema del autoritarismo o de la democracia o la no democracia, como dice Constanza Uve. Está el tema de la fake news que plantea Marcos Barraza. Vamos a hacer una pausa y volvemos. De inmediato, Marcos Barraza, Constanza Uve, Fuad Chahine y Giovanna Roa debaten esta mañana acá en Mesa Central. Les quiero mostrar una lámina de la encuesta Panel Ciudadano que mostramos, Pulso Ciudadano que mostramos esta mañana, sobre el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Lo conversamos con Ramón Cavieres, que es el director de Activa Research, que es la responsable de esta encuesta. Ahí está, 35,8% por rechazar la propuesta de nueva Constitución. La pregunta es, con la información disponible hasta el momento, sí. ¿Usted estaría por aprobar o rechazar? 35,8% dice rechazar, 32% dice aprobar, 32,2% dice no sabe. Según Ramón Cavieres, hay una influencia importante en esta respuesta de el prestigio de la convención, de lo que la gente está opinando respecto de la convención. ¿Qué piensa Marcos Barraza? Bueno, la convención aún no concluye su trabajo y aún no discute normas que son, como se decía acá mismo, fundamentales. Sí. Las que movilizan expectativas sociales de calidad de vida, de dignidad, de justicia social, y van a debatirse prontamente. Pero algo hay en el quehacer de la convención que parece no estarle haciendo sentido a la gente. Pero yo discrepo de esa encuesta. ¿Sí? Hay encuestas fraudulentas que en el plebiscito del apruebo respecto de si había nueva convención o no, que le daban hasta un 50% al rechazo. La industria de la encuesta no tiene un prestigio muy adecuado en este país. Esta semana, como hacía notar Daniel Matamala, en la tercera había una que da 98%, son pero bueno. Vendedores de servicios y responden en función de quién les compra ese servicio. Entonces yo no me creo esa encuesta de buena primera. No la creía. Y no me las creo porque además había encuestas que decían que había un 50% de la población que quería convención mixta entre el Congreso y constituyentes electos. No. Y no tuvo del orden del 20%. Entonces, de buenas a primera, creerle a ese estudio o creerle a otros, yo pongo la duda inmediatamente. Yo creo que la gente sigue teniendo expectativas de cambio. Leí una encuesta hace 3 o 4 semanas que las demandas, la voluntad de querer tener reformas estructurales profundas en el país está vigente al 69%. Entonces, pero es que eso no tiene que ver con opinar que la pero lo que pasa es que la gente tiene muy claro que aquí en la convención se está jugando el futuro del país en gran medida. Fuad Chahine, ¿qué piensa de este aspecto? Después volvemos al... Vaya la encuesta, yo creo que aquí hay varias formas de atacar la convención y el proceso constituyente, que yo creo que sería un fracaso de la democracia si nos va mal. Y por eso tenemos que trabajar para que nos vaya bien y que ojalá tengamos un buen texto que proponerle al país y que sea aprobado no por 50+1, sino que por una amplia mayoría que le dé estabilidad. Una son las fake news, que muchas veces inventan cosas para desprestigiar. Vamos a hablar de eso. Muchas veces actitudes de los propios convencionales, de normas fanáticas extremas que de alguna manera lo que generan es una opinión crítica de lo que sucede ahí dentro, a veces en el fondo y a veces en la forma, pero también la nula autocrítica, una autocomplacencia también de algunos que creen que independientemente de lo que hagamos el resultado está garantizado. Y yo creo que no tenemos que caer en ninguna de esas cosas, ni en las fake news para tratar de desprestigiar, pero tampoco en una autocomplacencia donde disentir con algo se transforma en traición. En que uno cuando pone una luz de alerta respecto a una norma que puede tener consecuencias negativas para el país, entonces te ponen en una piñata. No, yo creo que ninguna de esas cosas puede ocurrir, lo pongo como símbolo, no, pero lo digo en sentido figurado en general, porque te atacan por las redes sociales, lo digo a propósito, ya, yo creo que ninguna de esas cosas ya son el camino, sino que tenemos que entender que cuando uno tiene un punto de vista y levanta una luz de alerta, bueno, conversémosla. Por ejemplo, el sistema político, yo creo que se requiere que en particular vuelva a una nueva mirada a la Convención. Tenemos la oportunidad todavía de mejorar el sistema político, tenemos la posibilidad de ofrecerle algo que funcione al país, no la desperdiciemos. Giovanna Roa, que está viendo la palabra hace rato. Sí, desde antes comerciales. No, es que primero yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero por favor, Juan,
de verdad que cuidemos el proceso. O sea, antes y no comerciales FUAT dice textual, en 8 años más se termina la democracia. Y a mí me parece que con ese tipo de declaraciones estamos haciéndole un flaco favor a la posibilidad de hacer un diálogo, de conversar y de llegar a puerto. Ahora, sobre la encuesta, yo no soy, o sea, no la creo confiable, etcétera, pero sí creo que es atendible el punto. ¿Ninguna encuesta? No, en Porque particular. Marco confía en la del 67%. No, yo yo- lo que En eso digo sí, que es debatible. Si mi punto está en que Sí, la no, yo industria creo- de la encuesta... Ya, pero No, claramente yo con la creo palabra, que así el rubro encuesta en general no ha demostrado ser muy asertivo en las últimas elecciones y etcétera. Pero lo que quiero decir es que me parece súper importante. Va a llegar una carta de la Asociación de Encuestadores, ya. No, me parece súper importante Está bien. decir que es atendible, que tenemos un proceso que efectivamente es muy complejo de llevar. O sea, piensen, y no sé si todas las personas que nos están viendo lo saben, pero llega una norma que puede venir por un convencional o por una iniciativa popular de norma. Pasa en la comisión, tiene 2 procesos en la comisión, pasa después al pleno, en el pleno vuelve o se aprueba. Es un proceso muy complejo, No, muy me costó complejo. aprendérmelo y eso Me que- imagino, y y eso que estáis todo el día en trabajo en esto. esto, sí. Entonces yo creo que ahí hay que recoger el guante, por decirlo de alguna manera. Uno, que tenemos problemas comunicacionales internos, por supuesto. 2, que el trámite legislativo es algo que no es costumbre para las personas en general. No tenemos una base en que entendamos tampoco muy bien nuestro sistema político. Y 3, por supuesto, las amenazas que hay de fake news, de instalar, por ejemplo, que hay cosas que se aprueban cuando no se han aprobado en pleno. Y ahí yo creo que declaraciones como esas le hacen solo daño Vamos a volver sobre eso, a vamos la a volver verdad. sobre eso. Vamos a volver sobre Sí, ese es tema a verdad, propósito de las tengo fake news. derecho Constanza a levantar la Uber. luz de alarma. Perdón, Constanza Uber. No, a mí no me llama mucho la atención lo que dice la encuesta, básicamente porque yo creo que hay un problema. ¿Usted sí cree en la...? No, más allá de creer o no creer en la encuesta, yo creo que No, en realidad... no cree. No. A ver, el tema pasa... Yo creo, a ver, ojo que hay varias encuestas y entiendo que esta le chuntó bastante bien al resultado de la presidencia, pero más allá de eso, yo creo que acá hay un tema de falta de conexión de la convención constitucional con respecto a la realidad. Y yo creo que eso se está notando. ¿Ah? Entonces, más que cuando uno piensa en una constitución, uno tiene que pensar en que la constitución establece lo mínimo y establece los puntos de unión. Y lo que estamos haciendo hoy día en la Convención Constitucional con estos 154 artículos aprobados hasta el momento es buscar todas las diferencias y ponerlas ahí. Entonces, más que a propósito de la canción de los prisioneros, más que el baile de los que sobran, el baile de los que faltan acá. Faltan los agricultores, faltan los padres, faltan los regantes, faltan los trabajadores que son dueños de sus fondos de pensiones. Entonces, desde ese punto de vista, yo comparto acá con Fuad en términos de que hay una autocrítica completa, falta autocrítica completa y total de la Convención Constitucional. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque la Convención Constitucional está más preocupada de la mejor constitución para los convencionales, más que la mejor constitución de las personas, más que proteger o resguardar el prestigio de la constituyente. Yo creo que uno se tiene que preocupar de proteger a las personas, no a la constituyente. Cortito para que hablemos de las fake news. Pero yo discrepo de eso. A ver. Discrepo profundamente. ¿no te lo puedo creer? Sí, o sea, mira, yo creo que Vaya. hay un debate que está invisibilizado y que se expresa en normas que se han ido aprobando, que son de interés popular, que recogen expectativas sociales. Se acaba de aprobar una norma que establece libertad de conciencia, credo, culto, religión, que le da garantías a las iglesias evangélicas, más de 2,5 millones de personas en Chile, de que van a tener un trato igualitario del Estado hacia las iglesias. No, trato igualitario que hoy día no tienen, pues. Si hoy día no tienen un trato igualitario, las iglesias Porque la no Iglesia tienen Católica un estatus distinto. al de las Sí, otras pues. iglesias. Eso se acabó con la No, pero Constitución la ley de 80. culto no es suficiente para eso y no se acabó con la Constitución del 80. Se ha ido mejorando, pero tienen un trato distinto. Las iglesias evangélicas son postergadas en este país respecto a la libertad de culto, de credo y conciencia. Se aprobó la norma. Los pastores evangélicos están contentos con esa norma. Me reuní con los pastores, con los obispos, me reuní con la Televisión Nacional Evangélica, porque fue un ejercicio transversal. ¿Y estarán contentos cuando le digas que los particulares subvencionados No, evangélicos no van a poder recibir fondos públicos? Yo creo que no, van a estar muy contentos. los pastores. No distorsionemos el debate. No, pues, Aquí hay una norma eso, que creo que están muy contentos. que refleja una expectativa de años por parte de la comunidad evangélica, Ya. que está aprobada y los medios no la difunden. Ya, pues. pero... Ah, pero córtala, po. Ahora es culpa de No, nosotros. pues, Ya, pero vamos a ver. Un poquito, Hablemos de las un fake news. poquito sí, un poquito sí. Un poquito sí. Hablemos de las fake news. Menos mal que A no han propósito. prosperado esas iniciativas de control de medios y cosas, menos mal. Yo creo Hablemos que ya- no, eso- no me pique a mí. Hablemos de las fake news. porque si no, imagínate. Giovanna Rueda dice, Fuad Chaín asegura que en 8 años se acaba la democracia con el sistema político como está. Defienda el punto porque, No, pero porque si no parece una fake news. Yo como lo he dice dicho, no, Giovanna no es una Rueda. fake news, porque no es una noticia, es una luz de alarma, de que yo creo que tal como están las condiciones del sistema político, en definitiva en 8 años más tenemos el riesgo de que eso ocurra, un riesgo grave. En 2 ciclos Sí, presidenciales. yo creo que sí, porque efectivamente tenemos una gran amenaza, que es la amenaza de las democracias modernas, que tiene que ver con el populismo
la narcopolítica que también se ha ido instalando. Y por lo tanto, cuando tú tienes el riesgo del populismo, de la narcopolítica, tú tienes que tener un sistema que sea capaz de blindar esas aventuras que siempre terminan mal. Los populismos siempre terminan en autoritarismo. La propuesta que se acordó, digamos, en la Comisión de Sistema Político, ya lo expliqué, no lo hace, muy por el contrario. ¿Ya? Porque yo entiendo, era muy importante sacar un conjunto de cerrojos que todavía permanecían a la participación democrática de la Constitución del 80. Algunos se lograron sacar, como los senadores designados, el sistema binominal. Pero una cosa es sacar los cerrojos, lo que yo comparto, ¿ya? Y por eso que nuestra propuesta eliminaba parte importante de esos cerrojos, pero otra cosa es abrirle la puerta para que entre el autoritarismo. Y eso es el problema que tiene. Hay que buscar un equilibrio. Lo que falta es el equilibrio. Acá es, nadie, o aprobamos esto o el Senado como está. No, si no es ninguna de las dos cosas. Hay que buscar un punto de equilibrio. A veces son los fanatismos los que ganan la batalla dentro de la convención y los ciudadanos que una constitución que realmente nos una y que sea el marco de los grandes acuerdos y grandes consensos como sociedad, porque eso además le da estabilidad política al país. Giovanna Roa, sobre los fake news. Sí, es que bueno, pero hablar de los fanatismos es una caricatura. O sea, en las comisiones, y quiero volver al proceso, porque de verdad creo que sin entender el proceso, en las comisiones se vota por mayoría simple. Por lo tanto, es normal que ganen ciertas propuestas que no necesariamente tienen la mayoría, por ejemplo, de los 2/3. En el Pleno, el Pleno ha sido sumamente ponderado. El Pleno ha devuelto... ¿Estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo? En general ha actuado como buen filtro. El Pleno ha sido sumamente ponderado. Ha dejado pasar iniciativas y normas muy importantes, como algunas que estaba nombrando Marco antes, otras que tienen que ver con la naturaleza, etcétera, etcétera, que están en el marco de los acuerdos grandes. Y aquellas que no, vuelven a la comisión. Y eso sí es dialogar. Entonces, a mí me preocupa que se esté instalando la fake news de lo que se aprueba en comisión. Ni siquiera lo que se aprueba, Iván. Hay fake news con respecto a cosas que solo ingresaron a la comisión. Cualquiera tiene derecho a ingresar, incluso las iniciativas populares de norma. Esas ya se instalaban como verdad absoluta de lo que estaba saliendo de la Constitución. Y nosotros tenemos un rol. Yo estoy muy preocupada, Iván, y con esto termino, estoy muy preocupada del alarmismo, porque nosotros tenemos un desafío de profundización democrática que va bien. Y yo ahí le quiero dar tranquilidad a las personas. Estamos tomando medidas que son, y por favor, señálemelo, en el Pleno estamos tomando medidas que son totalmente dentro de los márgenes democráticos y que dan estabilidad. Transformar, pero con estabilidad. Eso que espero que los 2/3 manden a una nueva revisión de la Comisión de Sistema Político. Lo puede hacer todavía en particular. Yo confío en que el Pleno modere también esta... A diferencia de Fuad, yo creo que su propósito es que el acuerdo fracase. Esa es la voluntad que él tiene. Él quiere que se rechacen las normas porque lo que quiere es que se mantenga el sistema político. No, quiere que se mantenga el sistema político actual. Eso si él no ha presentado la propuesta que presentamos, no lo mantiene. Pero mire, además le echa la culpa a la Convención de la guerra en Ucrania. O sea, le echa la culpa a la Convención de la guerra en Ucrania. ¿Quién le echa la culpa? Pero dentro de su retórica es eso. Quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. La Convención tiene un mandato. Y ese mandato es provocar transformaciones con estabilidad. Y lo que se está haciendo en la Convención va en esa dirección. Si lo que se está discutiendo son las principales preocupaciones que tiene el país por décadas, por años. Entonces, en materia de pueblos originarios, establecer pluralismo jurídico es necesario en un modelo de complementación con el sistema de justicia, de subordinación al sistema de justicia. Lo que se ha aprobado es muy razonable, como también es muy razonable la norma para las iglesias evangélicas. Por supuesto que no comparto eso de que sea razonable el pluralismo jurídico. Hay otros países que lo tienen, pero en esos países existen varias cosas que este pluralismo jurídico no tiene y que son esenciales como para que la cosa huele. Entre ellas la competencia, el tema penal, la familia, qué tema se va a meter, en qué territorio, a propósito de las autonomías territoriales indígenas, cuál en la práctica va a ser el tribunal que va a cortar el que en caso de que haya un conflicto de competencias, pero eso es otro tema. Yo quiero tomar quizás dos puntos acá respecto al tema de la fake news o respecto al tema de la información, a propósito de algo que aparecía en la encuesta. A mí me preocupa ese 32% que no sabe o no responde. Yo creo que es importante, en el fondo, poder transmitir qué es lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, cuáles son los artículos aprobados y también algunos temas que son centrales y que se están discutiendo en comisiones que son complejas. Entre ellas, por ejemplo, el tema de haber asegurado que los trabajadores son dueños de sus fondos de pensiones. Ya, es que esa fue una de las polémicas de la semana. Bueno, es que ese es un punto central, porque resulta que, claro, se dice explícitamente que el Estado se va a hacer de los fondos de pensiones, no, pero resulta que hay tres indicaciones que se presentaron para que se dijera explícitamente que los trabajadores son dueños de sus fondos, nada más.
Nada más, y fue rechazado no por mayoría, Joana, fue rechazado con 8 votos a favor y con 20 y tantos votos en contra, varias abstenciones. O sea, en el fondo, una gran mayoría, yo diría que cerca de los 2/3 estuvieron por rechazar eso. Algo que es tan simple, Rechazar algo que los fondos no fueran que se expropiados. diga explícitamente, claro, que el Estado no podrá expropiar los fondos, y también se presentó otra, además, que decía que los trabajadores son dueños de sus fondos de pensiones y que además son heredables. Eso fue rechazado con un portazo pero gigantesco en la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces, es complejo eso. Es verdad Ya, que no ha pero llegado al pleno, de ahí es se armó verdad, la polémica porque pero ahí está, por la frase en la de Comisión fue Hernando rechazada. Consta. A ver, yo van a No, ya, a ver. ¿O acaso es mentira No, eso? no. Es Yo mentira. ahora- Yo quiero aclarar, acá entraron propuestas que vinieron efectivamente por iniciativas populares de norma. Entró... No, No solo- ojo, pero no solo iniciativas no, populares. pero ojo, no iniciativas populares de norma, también iniciativas de constituyentes, que fue lo que se aprobó en la comisión. La Constitución, la Constitución que estamos escribiendo y la actual no especifica bienes, no especifica ni un tipo de bien. ¿Cómo que no? ¿Por qué tendrían que ¿Cómo las que no? pensiones... Lo dice explícitamente. ¿Por qué tendrían derecho que las de propiedad pensiones- sobre bienes incorporales? Bueno, un bien Ya, incorporal, ok. te digo, son ¿Por los qué fondos de tendrían que las pensiones. pensiones estar escritas Porque por es un sobre tema otros que es una bienes? preocupación para los chilenos. Eso sí es Ay. preocupación para los chilenos, no el bicameralismo asimétrico. Nos estamos haciendo cargo de la te van a preocupación robar. para los chilenos y efectivamente habían propuestas, una que era ¿cómo era? Con mi plata no. Con mi Con mi plata plata no. no, y Iniciativa otra que era Popular la de de Norma Norma. AFP, por poner 2 puntos, Sí. ¿no? Que están... Y que eran contradictorias, una con la otra. No se aprobó exactamente, no se aprobó la de Con mi plata no, pero tampoco se aprobó el transitorio de Norma AFP. Y con esto no estoy diciendo que no sea importante la participación que ha hecho también Norma AFP. Lo que estoy diciendo es que incluso en la comisión se tomó una decisión por ir a el espacio más amplio de acuerdo. Y eso va a pasar al Pleno. Entonces, es una caricatura decir, se están rechazando las cosas solo que no te gustan. No es Ya, verdad. pero no es ¿Cómo que no? legítimo, No pero, es pero verdad. pregunto, no es legítimo, que es la duda entre ustedes, que un convencional diga, si las cosas siguen como están, va a pasar X, aunque X sea alarmista, porque eso es lo que ha pasado con los 8 años de Fuad Chaín o con Bernardo Fontaine. Fuad. No, mira, yo creo que lo que no se puede hacer es mentir. ¿ya? Yo quiero invitar a la gente a que vea la propuesta que yo presenté a la Comisión de Sistema Político, que la lea y se va a dar cuenta que el convencional Barraza ha mentido derechamente cuando dice que nosotros queremos que las cosas queden como están. Es cosa de leer tanto la iniciativa que presentamos como también la propuesta luego del rechazo del Pleno. Y se van a dar cuenta que la iniciativa original del colectivo del apruebo y luego la propuesta que presentamos el día lunes, la propuesta que hacemos muy distinta de lo que existe hoy día, pero es una propuesta equilibrada. No le pintamos a la gente. Tampoco incentivemos, ¿no es cierto?, que de repente sea la violencia simbólica o política la que nos empieza a ganar la batalla. Yo creo que muchas veces el que alza la voz para poder tener un punto de vista diferente respecto de lo que opina la mayoría es permanentemente descalificado. Creo que eso no puede ocurrir, porque los climas también son importantes para poder lograr los acuerdos. Y yo creo que hay visiones distintas desde el punto de vista ideológico incluso respecto de cómo regular ciertos derechos sociales como la salud, la educación, la seguridad social. Bueno, hagamos ese debate y hagámoslo sin caricatura, hagámoslo de cara al Pleno, de cara a la ciudadanía, y yo creo que en definitiva empezar a descalificarse ex ante que lleguen estos temas al Pleno no es un buen camino, pero tampoco reneguemos una mirada que está en el Pleno, que es legítima, que hay que discutirla, pero que está, que justamente de que los ahorros de los cotizantes, la mayoría legítimamente cree que no tienen que ser de su propiedad, y esa es una discusión que tenemos que dar sin complejo, digamos, y que quienes lo defienden con esa fuerza y quienes defendemos un sistema mixto también podemos defender un sistema mixto, Ya. pero sin descalificarnos a priori. Marcos Barraza, que ya se le pasaron los estornudos. 2 ideas. Sí, tuve 2, me faltó el último. No, 2 ideas. A mí me parece que decir que se descalifica las ideas en la Convención Constituyente no es correcto. O sea, si hay un debate muy amplio, no hay censura. O sea, los puntos de vista pueden ser de mayoría o de minoría, pero la posibilidad de expresarlos, de debatirlos, si es cuestión de mirar los plenos nomás y mirar las comisiones, hay un debate profuso de ideas, de intercambio, de deliberación y que al final del día hay que votar. Y en la votación se expresan mayorías y minorías. Y ese es el ejercicio de la democracia. O sea, no es otra cosa. En segundo lugar, yo creo que el debate sobre pensiones no remite, como se ha dicho, al problema de expropiación o no de los fondos. Creo que el debate es más profundo. No, por supuesto que es más Sí, profundo. entonces, Pero en principio, centrar la ¿usted discusión... está de acuerdo con que no deberían expropiarse? No, o sea, a mí lo que me parece es que el debate de fondo, y yo voy a dar mi opinión ¿Podría profusa, incluir también la posibilidad de expropiarlo? No. Lo que yo creo es que hay que construir un sistema de pensiones con base en la solidaridad, en el tripartismo, en la administración pública,
que son los estándares del convenio de la OIT en materia de seguridad social. Yo creo que los países que han transitado correctamente en materia de pensiones, con pensiones más dignas, con tasas de reemplazo consistentes con la calidad de vida, son aquellos que tienen estándares de solidaridad en las políticas públicas, no lucro. Y aquí las AFP lucran. Sí, no hay que olvidar Ya, que... pero ahí sí que el debate se nos va por otro lado. No, pero hay que decirlo. O sea, Si no estaba preguntando por la expropiación. Sí, pero es que el problema no es de la expropiación. Si la AFP hoy día tienen un 20% de utilidades como industria y los cotizantes un 5%, eso es expresión de lucro. Lucro con los recursos de las personas. Ya, Marcos Barraza, Constanza Uve, Fuad Chaín, Giovanna Roa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la pasión que además les ponen no solo al trabajo que están haciendo todos los días, sino que además el domingo tienen que venir al programa. Así que se los agradezco mucho. Que les vaya muy bien. Muchas Suerte en el gracias. trabajo de la Muchas semana. gracias.